que ve uno mucho en las redes sociales, ciertas afirmaciones, y es el estatuto de oposición es una creación constitucional, que después haya habido una ley que la desarrolló y que infortunadamente en Colombia se demoró casi, podríamos decir, 30 años, casi 30 años para su creación, pues es otra historia, pero el artículo 112 desde la propia Constitución del 91 exigía la participación de la oposición, así que celebramos que exista la oposición y en Medellín tiene que ser fuerte, vigorosa, tiene que hacerse con argumentos y con seriedad. Pero hay unos que piensan que el mundo arrancó a partir de los acuerdos que hubo con el grupo narcotraficante y terrorista de las FARC. No, la Constitución del 91 tiene una claridad específica y meridiana sobre el estatuto de la creación y una ley que reglamentaría el estatuto de la oposición. Esa se dio después de muchos años. Y lo segundo es, esta sesión es una sesión para la oposición, una sesión que debe mirarse desde muchas aristas y que puede interpretarse desde muchas aristas. Yo específicamente quiero, y para ello tengo una presentación que le agradezco, se pueda comenzar a poner, no sé si ya está puesta, sobre un análisis muy general que desde mi punto de vista, no quiero entrar en muchas particularidades, pero un análisis yo creo que puede dar una visión diferente sobre el plan de desarrollo y sobre el presupuesto. Y la relevancia de ese análisis tiene diferentes visiones. Y por favor reitero, y creo que había alguien de mi equipo que iba a poner la presentación, por favor, para poder comenzar, que me vaya ayudando como guía. Ahora sí, muchas gracias. Parto con tres premisas básicas. Creo que ahora sí ya comienza. Parto con tres premisas básicas. Siguiente es la primera. Yo voté negativo el plan de desarrollo y lo hice basado en cinco razones fundamentales. Una, la más importante, era que no cumplía con todo el plan de gobierno, con el programa de gobierno que presentó Daniel Quintero durante la campaña. Hubo más de 60 programas, 60 propuestas de campaña y voy a recordar algunas de ellas: la universalidad de los servicios públicos, la congelación de las tarifas de servicios públicos, el mérito en EPM, por ejemplo, se hablaba mucho del mérito, y puedo dar muchos ejemplos, más de 60 encontramos nosotros, que no estaban dentro del plan de desarrollo. Así que esos temas no se van a poder analizar hoy en esta sesión. Es decir, termina siendo beneficioso para el gobierno no analizar lo que es el incumplimiento más grande, 60 propuestas de gobierno, por ejemplo. Pero también dijimos en su momento que no se había tenido en cuenta el COVID. Y ese es un punto importante, porque es que todavía nos siguen hablando del COVID, pero no sé, es un plan a larguísimo plazo. Apenas la semana pasada, hace un par de semanas, hubo un 77.000 millones para las empresas, tan insuficiente cuando en la pandemia había casi 80.000 millones de pesos de pérdida diarios en Medellín. Cuando estábamos en cuarentena, diariamente se perdían 80.000 millones de pesos. Pues después de muchísimos meses, 8 meses, se entrega un capital de 77.000 millones de pesos con todas las trabas que tiene estatales el mismo. Pero el COVID realmente Medellín nunca hizo nada ni social, pues además de unos apoyos insuficientes de 100.000 pesos, como lo mostramos hace unos días con el informe muy serio que hacía por Antioquia y Medellín, cómo vamos. Y eso es parte de una problemática muy profunda que tampoco estaba en el plan de desarrollo. Y tampoco había mucha capacidad técnica dentro del plan de desarrollo. Nosotros encontramos, y lo dijimos en su momento, que esto no estaba llevado a proyectos, ni había precisión entre los datos financieros que se estimaban con la ejecución de los proyectos. Y ahorita veremos mucho de eso, ya dentro del desarrollo específico de este, de este debate. Pero también decía que también dijimos que omitía muchísimos temas importantes de ciudad, muchísimos, que no solo no eran del plan de gobierno, sino que son temas coherentes y importantes. Voy a decir dos, por ejemplo. Uno, no se hablaba para nada de la relación de Medellín y Antioquia, no se hablaba para nada.
Es decir, no había ninguna línea específica de cómo se generaba una integración entre Medellín y Antioquia. Y muchos de los que hablábamos sobre la transparencia, temas de transparencia que no fueron tenidos en cuenta. Pero bueno, creo que esa explicación del voto negativo hoy tiene mucha vigencia porque vamos a ver adicionalmente dos cosas. Y parto entonces de estas tres premisas básicas. Ese voto del plan negativo. Un segundo punto que es que nosotros hoy nos toca creer en el gobierno, la información que nos dan, nos toca creerlo. Y nos dieron la información el 31 de octubre. Y como muy bien lo dije el concejal Gabriel Diva hace unas semanas, esto es un acto de fe. Si el gobierno me dice que están en el 80% de cumplimiento, pues me toca creerle. Pues podría tomar mientras el detalle de cada uno de los indicadores, de cada uno de los programas y proyectos, 731 exactamente son los programas o los proyectos de los que habla el gobierno, y no tendría que entonces entrar de cada uno a que me explicara y me justificara cada uno, pues por motivo de tiempo seguramente no alcanzaríamos, me podría pasar todo el año estudiando eso, y nunca llegaríamos a un acuerdo, pues me toca entonces creer, y la información que voy a dar es con base en lo que el gobierno nos da, con ese acto de fe. Y hay una tercera premisa básica, y es que hay unas entidades muy afortunadas, y ahorita veremos por qué y cuáles son. Hay unas entidades que no tienen ni un indicador, no tienen ningún programa ni ningún proyecto. Entonces son súper afortunadas. Pues no nos tienen que responder a nosotros. Entonces la omisión es muy grande. La omisión es muy grande. No sabemos realmente la información, o nos toca creer en la información, pero adicionalmente un montón de entidades, ahorita veremos cuáles, no tienen que responder hoy. Es más, yo veo allá un listado de servidores que están hoy al otro lado de, este, de esta plataforma, que no tendrían por qué venir. ¿Por qué? Porque no tienen que responder por nada. No tienen un solo indicador, un solo proyecto, un solo programa dentro del plan de desarrollo. Así que una de las tres premisas básicas, vamos a dividir esto en dos. Si quieren, vamos a la siguiente, en dos capítulos. Uno, la inversión, del presupuesto de inversión, y otro del plan de desarrollo. Siguiente, por favor. Le pido a la... Vamos a empezar con el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión lo vamos a mirar así a grandes rasgos. Primero, son 731 proyectos, más del 50% los que tienen más de ejecución de más del 50%. Estamos ya a octubre, o sea que no quisimos pues ser muy exigentes sobre más o menos lo que debía estar ponderado al año, pero el 77% de los proyectos tiene una ejecución de más del 77%, pero aquí vemos ya dos temas bastante preocupantes. El 23% de los proyectos, si yo los sumo, me dan exactamente 167 proyectos, tienen, sumados el 23% tiene menos del 50%. O sea, 167 proyectos tienen menos del 50%, faltando 2 meses para terminar el año de ejecución. O sea, la plata está ahí, pero no la están ejecutando. Bastante preocupante. Pero menos del 20% son 99 proyectos. Imagínense pues, estamos en octubre, esto es con corte el 31 de octubre, eso es importante tenerlo en cuenta, reitero. 99 proyectos, es decir, el 14% de los proyectos no tienen ejecución superior al 20% económica. O sea, ahí está la plata y no pareciera que no saben qué hacer con ella. Eso es bastante preocupante. Siguiente, pero vamos al detalle muy específico sobre... Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Segundo. Parece que hay un problema con ese, pero vamos a hablar en la siguiente diapositiva de los proyectos que tienen una inversión mínima. Y vamos a ver en plata efectiva cuántos proyectos tienen una mínima inversión. Es que infortunadamente yo pues tengo la presentación acá, había alguien del equipo que me estaba ayudando en la misma, pero por algún motivo no sé qué pasó, si se desconectó
El punto es que, bueno, aquí está. Esto es en plata específica. En plata específica veamos cuánta plata hay de presupuestada para el 2020 de algunos proyectos. Yo quiero hacer una pregunta si vale la pena hacer estos proyectos. Voy a poner unos ejemplos nomás. Hay unos con un peso, pero hay unos de 15 y de un peso, muy preocupante que el presupuesto es de un peso, de implementación de tecnologías de la salud, de adquisición de bienes inmuebles o de prevención de la violencia intrafamiliar. 11 pesos es de prevención de la violencia intrafamiliar. No sé si realmente hay una equivocación, no sé qué podría ser la razón. Pero hay 15.000 pesos para la dotación y adecuación de la escuela CRIS, 51.000 pesos para la adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes. Ahí, esos son datos que da la administración. Yo solo me limito a hacer ya al detalle. Tomamos solo los que había hasta 15 millones de pesos, pero en temas de vigilancia en salud ambiental, sostenimiento del espacio público en Medellín, mantenimiento de espacios públicos en el resto de la ciudad y corregimientos de 7 millones, de 6 millones, prevención de la lucha contra la corrupción 4 millones de pesos. Yo digo si eso vale la pena, si vale la pena invertir 4 millones de pesos en el año en ese tipo de proyectos. La capitalización de Plaza Mayor, 644.000 pesos. Implementación de la cuadra y vereda cuenta con vos 1.200.000 pesos. Yo pregunto si vale la pena hacer esas inversiones tan mínimas en proyectos que no van a tener evidentemente ningún impacto en la ciudad con esos montos. Lo dejo ahí. Eso se puede revisar pues en los datos de la administración, pero realmente creo que no vale la pena si vamos a invertir tan escasos recursos económicos en esos proyectos. Es mejor no tenerlos, mejor pasar eso a otros proyectos, que empieza aquí ya un poco más de detalle. Hay una cantidad de proyectos con 0% de ejecución. Y aquí, ahí está listado, o sea, la chorrera es larga. Por eso lo quiero poner incluso en el pantallazo, aunque sea tan incómodo, para que se vea la cantidad de proyectos que tienen 0% de ejecución en el año. Miren, pues, estamos hablando del 31 de octubre. Estamos hablando en plata, cero plata. Entonces, inversiones por obligaciones urbanísticas. Tiene un presupuesto de 49.000 millones de pesos, cero ejecución. Construcción y obras de adecuación del corredor vía la avenida Regional Carabobo, 23.000 millones de pesos, cero ejecución. Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias, 20 millones de pesos, cero ejecución. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales, 11.000 millones de pesos, cero ejecución. Fortalecimiento y racionalización del transporte público colectivo, 9.000 millones de pesos, cero ejecución. Y así podemos ver un gran listado de proyectos sin ejecución de las diferentes secretarías. Cada una puede mirarse al espejo y ver en dónde está ahora del corredor de Ayacucho, 555 millones de pesos, cero. Es que ahí va. Eso demuestra, no sé si es falta de prioridad de la administración en esos proyectos, porque plata, pues se nos ha dicho que la plata existe. No sé si será falta de liderazgo de algunas secretarías, falta de importancia, de trascendencia de la secretaría frente a los proyectos. No sé si no lo tienen en cuenta en el radar, pero ahí está la plata, ahí están los recursos, ahí están los indicadores, ahí están los proyectos. Y al 31 de octubre, 0 pesos se han ejecutado en los mismos. Eso es bastante preocupante. Creo que muestra una pésima administración de esos proyectos específicos. No sé dónde andan las secretarías en ese sentido. Pero vamos a la siguiente. Hay muchos proyectos que tienen una ejecución, siguiente por favor, menor del 10% de los recursos. Siguiente, le pido porfa a la persona que me está ayudando con la presentación. Hay proyectos, porque estos son los del cero, estos son los de menos del 10% y ya empieza a haber uno, además de todos esos que siguen existiendo un montón de proyectos que están entre el 0.1 y el 6.3%. Aquí ponemos muchos de ellos. Proyectos de 119 millones de pesos, como construcción del corredor vial y de transporte de la línea 80 horas complementarias, se han invertido 910 millones de pesos. De los 30.000 o 30.000 millones de pesos para la formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad vial, para la seguridad de la convivencia, hay 115 millones de pesos solo invertidos.
para el fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior, que hay un presupuesto de 8.700 millones de pesos, hay 342 millones de pesos apenas ejecutados. Reitero lo mismo, ¿cuáles son las prioridades de nuestros secretarios? Se tiran a todo, porque aquí hay muchos recursos, mucha plata, está, reitero, la plata lista, y apenas ahí lentamente en el 1, en el 2, en el 3% de este año, ese es presupuesto para el año 2020, que apenas está en esa ejecución. Así que creo que vale la pena mirar con mucha seriedad cuáles son las prioridades y las intenciones de las diferentes secretarías. Siguiente. Y por eso, presidente, le voy a robar 5 minutos, que veo que se va a poder alargar. Siguiente, por favor. Viendo esto, muestra realmente que hay, digamos que no hay mucha claridad en muchas de las secretarías sobre lo que está sucediendo. Y digamos que vamos al impacto, porque listo, una cosa es lo que uno invierte y otra es la parte del impacto específicamente. Y vamos a ver entonces cuál ha sido el impacto sobre los indicadores del plan de desarrollo. Hay 731 proyectos que tienen indicadores y los clasificamos. Hay unos del 100% más de cumplimiento, son el 25%, entre el 80 y el 100% el 13%, entre el 60 y el 80%. Ojo que esto es importante, son los indicadores para el año 2020, no son para el cuatrienio, son para el año 2020. Entonces, el cumplimiento de la meta, y cuando ya estamos hablando de octubre, pues ya casi el 80% del año, es alrededor del 80%, ya se ha cumplido el 80% del año, pues uno diría que ya todo debería estar alrededor del, no sé, pongámosle por lo menos el 60%. Pero si vemos el 60%, sumamos los tres primeros, nos da aproximadamente casi que la mitad de los proyectos tienen cumplimiento acorde pues con el avance del año. Más del 50%, 53% no lo tienen. Y ahí está. Pero hay 121 proyectos con indicadores en el 0%, ahí lo vemos, 16%. Y otro que se volvió la fórmula más sencilla, es decir, no aplica o no disponible la información, supremamente grave. Pero si vemos entre esos dos, hay 230 proyectos de 730, el 30% de los proyectos no tienen avance para el 2020, supremamente preocupante. También, como se califica con el sector privado, cómo se califica, vea, estas son sus metas. Usted tiene que producir tanto, o tiene que vender tanto, o tiene que ahorrar tanto, tiene que hacer tales eficiencias. Imagínense pues si uno tuviera cumplimientos del 0% en el mes de octubre y ya en diciembre se acabara el año en muchas de las metas de ventas o de producción. ¿Qué haría una administración cuando encuentra tantos y tantos indicadores? Reitero, el 30% entre el cumplimiento del 0% y o el no aplica, que ya vamos a ver que no aplica, porque entramos al detalle del no aplica posteriormente. Siguiente. Estos son los indicadores. Por favor, siguiente. Son las entidades que tienen indicadores. Ahí está el número de indicadores para cada uno. Y ahí vamos a los afortunados. En la siguiente vemos que hay una gran cantidad de entidades que casi que los podemos dispensar de que sigan volviendo a esta reunión anual. La Agencia de Cooperación Internacional, el Aeropuerto La Guerrera, el Buró Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano, la Empresa Pública de Medellín, la ESU, el Fondo de Valorización de Medellín, el Hospital General de Medellín, el Hospital Infantil Consejo de Medellín, el Metro Medellín, Metro Parques, Metro Plus, Metro Salud, Plaza Mayor, Ruta Eni, Terminales Medellín. No tiene ningún proyecto ni ningún impacto dentro del plan de desarrollo según el gobierno, porque no les tiene ninguna meta. No sé si todas esas entidades, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 entidades, casi la mitad de las entidades descentralizadas del municipio de Medellín, no le aportan al plan de desarrollo. O no sé por qué no son escrutables. Aquí yo no le puedo decir, señor Edu, usted que ayuda a la infraestructura de Medellín, ¿dónde está su indicador? No, el Edu puede pasarse en silencio los 4 años contratando como se le venga en gana y no voy a saber si lo hizo bien o no, porque no tiene Concejal, ningún... me excusa, le hago una pregunta. ¿Qué tiempo más requiere para Presidente, que, me regala qué pena 5 minutos más, que con el bueno, por problemita que favor, tuvo de la logística de la 5? presentación, ahí perdí unos segundos importantes. Entonces, son muchas afortunadísimas que no tienen ni indicadores ni proyectos, por los cuales sean escrutables, a los cuales podamos hacerle con transparencia, con rigor, seguimiento al mismo. Así que, pues, no solo
lamentablemente están dispensados de venir a esta reunión. No les vamos a poder entonces decir si están haciendo una buena o mala gestión. Pueden decirnos lo que quieran, eso será una buena gestión para ellos. Lamentable, esos afortunados no tienen que someterse al rigor del control político. Y vamos a los siguientes, a los que sí tienen, y hacemos un ranking de cumplimiento. Esto es interesante, un ranking de cumplimiento de las entidades. Entonces, el top 10 en cada uno. Cumplimiento del 0% por entidad. La Secretaría de Comunicaciones tiene 7 proyectos que corresponden al 43% con cumplimiento cero. Participación ciudadana, el 39% de sus indicadores, cumplimiento cero. Secretaría de Educación, el 38%, 37.9%, cumplimiento cero. Secretaría de Seguridad y Convivencia, el 35%, cumplimiento cero. Secretaría de la Juventud, 34.8%, cumplimiento cero de los indicadores. Agencia, la APP, 33%, cumplimiento cero. Secretaría Privada, 33%, cumplimiento cero. Secretaría de Gestión Humana, 27%, cumplimiento cero. Departamento Administrativo de Planación, 24% de sus indicadores, cumplimiento cero. Y Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 22%, cumplimiento cero. Vuelvo a mi análisis. Si uno tiene una cantidad de entidades que tienen los indicadores muy concretos, hay unos que tienen más que otros. Por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene 58 indicadores, proyectos con indicadores, y la de Comunicaciones tiene 7. Pues uno debería estar mirando rigurosamente. Ese es su plan de acción y eso es lo que prometió teóricamente. Pues no solo en campaña vimos que muchas no cumplieron, pero es lo que está cumpliendo, lo que está prometiendo el gobierno. ¿Qué pasa? Que al 31 de octubre, el 43% de los indicadores que tiene la Secretaría de Comunicaciones tienen cumplimiento cero, o participación ciudadana el 39%. Así es que se mide a los funcionarios si son eficientes o no. Pero vamos a lo siguiente, porque bueno, cero. Veamos los que tienen menos de 40. Eso es lo que hicimos en el siguiente ranking. Estamos hablando del mes de octubre 31, del mes de concordia 31. El 40%, también hicimos un ranking de las 10 que menos cumplen. Secretaría de Evaluación y Control, el 100% de los indicadores de proyectos con indicadores están con un cumplimiento inferior al 40%. Secretaría de Gestión Humana, el 63%. Departamento Administrativo de Planación, 52% de los proyectos que tienen indicadores tienen menos del 40% de cumplimiento. Participación Ciudadana, el 47.8%. ISBIMED, 46.7%. Secretaría de Comunicaciones, 42.9%. Seguridad y Convivencia, 42.6%. Secretaría de Educación, 41.4%. Secretaría de la Juventud, 39.1%. Alianzas público-privadas, 33.3%, y Secretaría Privada, 33.3%. Reitero, estas 10 entidades son las que el deshonroso top 10 de las entidades que al 31 de octubre tienen una gran cantidad de sus indicadores en cumplimientos inferiores al 40%. Pero vamos a la siguiente, y pues le metimos no sabe. Hay unos que meten no, con información no disponible, no aplica, porque esa es una forma también de salirse del control, decir, hombre, no tenemos información disponible, no aplica. Pues ahí las incluimos y ahí se va viendo ya con más claridad. Pero veamos rápidamente. Eso es, incumplimiento con un indicador de 40% más, porque le sumamos los que dicen no disponible o no aplica. Biblioteca Pública Piloto, el 100% no cumple. Secretaría de Evaluación y Control, el 100%. Agencia, al APP, 73.3%. Secretaría de Desarrollo Económico, el 72.5%. La Secretaría de Educación, 65.5%. La Secretaría de Gestión Humana, 63.6%. Secretaría de Participación Ciudadana, 56.5%. Agencia para la Educación Superior Sapienza, 56.3%. Secretaría de Movilidad, 54.3%. SBIMED, 53.3%. Así se mide a las personas en el sector privado, por el cumplimiento de metas. Y vea lo que pasa en Medellín con una cantidad de secretarías que no están cumpliendo con el plan de desarrollo. Y específicamente estas, son las de peor cumplimiento de los indicadores. Siguiente, presidente. Esto toma mucho tiempo, va a tomar inclusive un poquito más de tiempo. Siguiente, por favor. Hay 35 indicadores que no nos dan información y uno no entiende por qué. Dice no disponible la información y uno no entiende por qué, porque es que es información que es, no sé, simplemente, no sé si se les olvidó, no la pasaron, pero por ejemplo, política pública de lavadores informales actualizada.
dice no disponible el logro. Nuevas líneas de crédito implementadas en el Banco de los Pobres, no disponible el logro. Emprendimientos de intervenidos, tiene un 99, no disponible el logro. Y así van pasando por las diferentes entidades. 35, más bien, estos 35 proyectos que tienen indicadores que no entregan información al respecto. Yo creo que esto hay que mirarlo con mucho detalle, porque son indicadores donde se pueden ocultar, se puede estar ocultando información para evitar el control político, y por eso los ponemos en conocimiento, porque son proyectos que pueden todos ser medidos, saber cuánto ha sido el impacto durante 2020 y no tienen información. Siguiente, es, creo que podemos pasar, no, oímos que son un poco ambiciosos. Siguiente, yo creo que los ambiciosos ya después veremos, ese es otro punto. Siguiente, hay 17 proyectos que han tenido inversión en el año 2020, pero tienen 0% de cumplimiento de indicadores. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahí hay un listado de proyectos, reitero, que se ha invertido un montón de plata. Ahí está el apoyo a iniciativas y entidades culturales. Se ha invertido 2.185 millones. Le apunta un indicador que dice número de asistencias a los eventos culturales de ciudad. Digamos que los sistemas culturales están un poco complejos, pero vamos a otras secretarías que ahí se pueden ver. Administración, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas. Dice estudiantes participantes en las pruebas de calidad académica Medellín 4.0. La meta del plan es el 95%, 0%. Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica. En metros cuadrados se han invertido 568 millones de pesos, 0% de cumplimiento. Si yo le invierto la plata y no estoy avanzando en los indicadores, ahí sí no hay ningún impacto en las políticas públicas. Siguiente. Bueno, pero un apunto, hay 33.713 millones de pesos ejecutados, que según esto no han tenido un impacto en Medellín. 33 millones de pesos, con 17 proyectos que se les invierte, pero no están cambiando el plan de desarrollo. Eso es muy grave. Siguiente, ya para ir terminando. Y hay una cantidad, y vemos 34 proyectos, donde su impacto ha sido, su cumplimiento ha sido cero, o no dan el resultado. Dice que no aplica, que entre otras no aplica, que lo que vemos es que se desaprovechó el 2020 absolutamente, porque ahí vemos mucho de fortalecimiento, implementación, estudio técnico, políticas públicas, plan, piloto, guías, todos son esos proyectos que son así, que no realmente miden un resultado concreto, sino son políticas, ideas, propuestas, proyectos, estrategias que no se avanzó durante 2020. Entonces yo no sé si vamos a esperar, por ejemplo acá, piloto de movilidad activa para la zona media de alta pendiente de la ciudad, dice que no aplica. Entonces yo no sé si van a demorar 4 años, entonces lo van a cumplir para allá el 31 de diciembre de 2023 a los últimos días, y con eso cumplen el piloto. Yo creo que eso es un tema que se tenía que empezar a hacer desde el primer día. Los pilotos, las políticas públicas, y ahí están. El plan de acción, el plan piloto, el desarrollo de la aplicación, todo lo que sea, y se pueda escuchar 2020 para empezar a hacer toda esa parte técnica que después eventualmente Concejal podremos Alfredo, presentar. Y aquí termino ya, presidente, ya termino, discúlpeme, porque esta será ya la última con 30 segundos de, de cierre, con la siguiente reflexión. Vemos que hay mucha plata que no tiene impacto. Se está invirtiendo mucha plata en muchas cosas que no tienen impacto. Se está invirtiendo unos recursos muy chiquitos en algunos proyectos que no sé si vale la pena seguirlos. Pero especialmente esto tiene que tener una medición seria de la velocidad con la que el gobierno está trabajando. Hay muchos proyectos que se aprovechó el 2020 para avanzar en ellos. Hay muchos proyectos que se está invirtiendo muchísimos recursos, hablamos de 33 mil millones, en muchos proyectos en los que se ha invertido plata que han tenido cero impacto. Y existen muchas secretarías que no han comenzado a trabajar, porque en 10 meses del año, su medición de proyectos de indicadores, o más bien los proyectos que tienen indicadores, están muchas de ellas en el 0% de cumplimiento, o muchas de ellas están en el menor del 40%. Creo que eso es algo que hay que revisar, porque si a uno lo miden por cumplimiento, si a uno lo miden por la capacidad de gestión, tiene que revisarse en
ese sentido, en cómo está cumpliendo con el plan de desarrollo. Así que yo hago con mucha seriedad una crítica profunda a las entidades de la Biblioteca Pública Piloto, la Secretaría de Evaluación y Control, la APP, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gestión Humana, la Secretaría de Participación Ciudadana para la Educación, para la movilidad, a SBIMED, las 10 que han tenido el peor cumplimiento, todas están entre el 53 y el 100% de cumplimiento menor al 40%. No han trabajado, pónganse a trabajar. Ese es el llamado que hago hoy. Muchísimas gracias, señor presidente.